Finalmente, ayer, como decíamos, el Poder Ejecutivo envió los primeros proyectos de ley a el Parlamento en el marco de su gran iniciativa respecto a la vida y la convivencia, como lo llamó el Ejecutivo, una serie de proyectos que pretenden mejorar la situación de seguridad en líneas generales. ¿Dobló la bancada del Frente Amplio la mano del Ejecutivo sobre, por ejemplo, el tema de la aumentar las penas a los menores infractores? El diputado Aníbal Pereira, del MPP e integrante de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja, está con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. ¿Usted hace esa misma lectura? A ver, los títulos siempre son títulos y no transmiten la realidad. Sí, o por lo menos intentan resumirla. Intentan, muchas veces lo que hace es generar un golpe visual e ir hacia él para leer la nota, y después cuando lee la nota no necesariamente es el título lo que dice la nota. En realidad, en la discusión de estos temas, en la discusión política, en la discusión de esto, y sobre todo los temas que estamos hablando, yo creo que nadie parte de la base de que si no sale algo le está doblando la mano al otro, sino es parte de un proceso de debate que es permanente, ¿verdad? Y yo, con ese mismo razonamiento, yo podría decir, el presidente le dobló la mano a los legisladores con respecto al proyecto de ley de internación a los adictos en situación compleja, porque, como sabrá, este tema también hace buen tiempo ha estado en el debate parlamentario y no ha habido acuerdos, ¿verdad? Y el proyecto ingresó. El hecho que el proyecto ingrese en el Parlamento no quiere decir que el Poder Ejecutivo imponga algo o que el Poder Legislativo frene algo. Es que ingrese un proyecto, y estos proyectos que están enmarcados dentro de un paquete, que está enmarcado dentro de lo que es la estrategia por la vida y la convivencia, y que es la necesidad de incorporar en nuestra legislación, y el paquete, esto es una parte de él, la modificación de algunas leyes, incorporar algunos aspectos que hoy no tenemos legalmente, y eso es lo que lograrían estos proyectos de ley. Con respecto al proyecto de ley que tiene que ver con la modificación del código de la niñez y la adolescencia, ingresa un proyecto en el cual establece lo mínimo, ¿verdad?, que no estaban establecidos, y por lo tanto aumenta el mínimo al establecerse dicha pena en un mínimo de 12 meses, sí. Y el 50%, y la no posibilidad de tener libertad anticipada con el 50% de la pena cumplida, hasta no haber cumplido más del 50% de la pena. Pero a su vez incorpora un artículo en el cual establece la creación de una comisión en la órbita del Poder Ejecutivo a los efectos de construir el Código de Responsabilidad Penal Adolescente, que va a quedar aparte de lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, de los derechos del niño, ¿verdad? Esto implica que todo ese código va a tener un nuevo proceso de construcción, y ahí discutiremos aquellos aspectos que no vienen expresamente en la modificación ahora del código, ¿verdad? Y eso implica que ese debate va a estar centrado en una visión integral del Código de la Niñez y la Adolescencia. Por lo tanto, yo creo que tenemos que analizar estos 4 paquetes en el marco de lo que son las prioridades que se han definido. Obviamente, como todo proyecto de ley, seguramente va a tener debate, va a tener corrección, porque un proyecto es para debatirlo, va a haber algunas cosas que seguramente se corrijan, ¿verdad?, cuando se dé el intercambio colectivo, y de eso se trata, ¿verdad? Ahora, ya ha habido algunos cambios respecto a la intención inicial del Poder Ejecutivo, ¿en eso usted está de acuerdo conmigo? El Poder Ejecutivo había planteado en primera instancia ingresar en el proyecto de ley de código, en algunos casos de delitos gravísimos, subir la pena máxima a 10 años. Eso en este proyecto no quedaron incluidas, pero vuelvo a repetir que esa discusión, de hecho, va a estar cuando se dé, que va a ser en forma simultánea, ¿verdad?,
cuando se dé la discusión del nuevo código de responsabilidad penal adolescente. Para ser más claro, lo que quiero decir es que cuando se discute ese código, esas medidas van a ser analizadas, no están descartadas, van a ser analizadas. Pero ¿por qué se planteó al Ejecutivo entonces ahora que en realidad en el proyecto inicial no incluyera ese aumento en la pena? Bueno, lo que se planteó en forma inicial es, en el marco de la celeridad que nosotros le vamos a dar a estos proyectos, y habida cuenta que en esos aspectos habían visiones diferentes, se prioriza el abordaje de aquello de la totalidad de estos proyectos, los cuales van a salir en forma inmediata, en el marco de la prioridad que le damos. Se priorizó el acuerdo, digamos, para que tenga celeridad la aprobación. Y se priorizó todo. Ahora, en el aspecto siguiente, ¿verdad?, se priorizó la realidad que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Eso es lo que se priorizó, y las medidas que a priori sabemos que las vamos a aplicar sin ninguna discusión. Ahora, el otro aspecto, que es un tema no menor, mire que la discusión del Código de la Niñez y la Adolescencia en este país llevó años, no menos de 5 años, y finalmente se terminó aprobando en el año 2004. Por lo tanto, ninguno de estos debates son sencillos, ni hay soluciones fáciles a problemas complejos. Por lo tanto, nosotros entendemos que el abordaje que le estamos dando es de absoluta seriedad y no de priorizar temas a los ponchazos, y por lo tanto, bueno, esto es lo que estamos priorizando. Diputado, es evidente que el Poder Ejecutivo ha insistido con que esto es una estrategia por la vía de la convivencia, que no son medidas aisladas, que es un conjunto de medidas que en conjunto, perdón por la redundancia, pretenden mejorar una situación. Ahora, esta en particular de las 15 era una de las medidas más, quizás más renovadoras, el de las penas para los menores. ¿Por qué entonces los legisladores no acompañan tal cual el Ejecutivo había pensado el conjunto de las medidas en este caso? No, yo creo que el conjunto, si uno analiza las medidas que ahora ingresan, cada una de ellas tiene su importancia, y esperemos que a la hora que queden como ley tengan su impacto, que vaya en el sentido que a priori esperamos, ¿verdad?, que para de a poco empezar a cambiar la realidad, porque para eso la discutimos, no es para imponer la idea de uno sobre otro. De hecho, al incorporar la modificación o el establecer las penas mínimas, entendemos que el mayor problema que está planteado en el Código con respecto a la situación que se da en los delitos gravísimos con respecto a los menores infractores, se está subsanando. Basta solo leer la versión taquigráfica de la comparecencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, donde plantean que la mayor debilidad es esa, ¿verdad? Nosotros, definiendo esto, estamos sin duda cortando la situación más compleja que está planteada, que es que cuando acortar los plazos procesales, acortar los plazos del proceso, y a su vez también dejar claramente establecidos los mínimos, implicaría que aquellos menores que cometen delitos gravísimos en corto tiempo están nuevamente en libertad sin haber cumplido lo que establece con mayor claridad el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es una instancia real de rehabilitación en un establecimiento de esas características. Era lo que no estaba pasando. A partir de eso vamos a tener la posibilidad de modificarlo, lo vamos a modificar, pero a su vez también, paralelamente, como le decía, vamos a estar construyendo el nuevo Código de Responsabilidad Penal Adolescente, que nos va a permitir en ese mismo proceso ver si esas modificaciones son suficientes o si efectivamente tenemos que en algunos casos gravísimos aumentar las penas máximas. Desde la oposición, algunos sectores impulsan, como es notorio, la baja de edad de imputabilidad. El aprobar un proyecto como el que tenía la intención del Ejecutivo, ¿hubiese puesto en un problema a los legisladores del Frente Amplio? Porque de alguna manera esto no es una baja de la edad de imputabilidad, o no era la intención la baja de la edad de imputabilidad, pero sí se endurecían las penas a los menores infractores, que en definitiva es a quienes comprende la baja de la edad de imputabilidad. No creo que sea así. En realidad, acá hay un tema. La diferencia que estamos teniendo en el abordaje de estos temas
es que mientras el gobierno plantea nosotros y nosotros apoyamos como parte del gobierno esa decisión, esa visión, una visión integral de abordaje a los problemas que tenemos planteados en nuestra sociedad, y lo planteamos como una estrategia por la vida y la convivencia, es una visión integral, sí enfrentando los problemas que se nos plantean a partir de situaciones que se den a partir de la represión, y ahí hay medidas claras que enfrentan esas situaciones, ¿verdad? Pero también en este paquete hay medidas que incorporan conceptos de inversión en el territorio, porque apunta al problema donde se ha fracturado con mayor claridad la integración de nuestra sociedad y de la familia. El generar espacio público, el recuperar los espacios públicos como espacios de todo, o sea, un conjunto de medidas que son los que establecen el documento que se dio a conocer la semana pasada, que apuntan a medidas integrales y abordar el tema con la integralidad que entendemos que debe hacerse, porque de lo contrario, de no adoptar esa nueva forma de enfrentar esta problemática, vamos a seguir en un error histórico, que lo comenzamos por lo menos hace 20 años, o más de 20 años, que es abordar estos temas solamente con la lógica de que se resuelven a partir exclusivamente de aumentar las penas. Yo pongo un mismo ejemplo, siempre. En la Ley de Seguridad Ciudadana se aumentaron las penas de rapiña, ¿verdad? Más que hoy se paga más una rapiña que un homicidio. Y esa realidad no cambió por el simple hecho de aumentar las penas. Se trata, que lo que estamos haciendo ahora, revisar nuestros aspectos legales en cuanto a los códigos, en cuanto a la necesidad de si hay que aumentar pena, verla en ese contexto, pero a su vez también no olvidar que el recuperar formas de convivencia óptimas no pasa solo por eso. Pereira, Alejandro Rodríguez le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Los menores que sean procesados con este cambio en la legislación, ¿dónde van a cumplir su tiempo de internación? ¿En hogares del CIRPA o en otros establecimientos? No, obviamente que en hogares del CIRPA, ¿verdad? Como es sabido, el año pasado el Parlamento Nacional creó el sistema de responsabilidad penal adolescente, y para nosotros esa decisión es una decisión muy importante que va en la línea de esto que estamos hablando, porque mientras nosotros discutimos desde hace un buen tiempo todo lo que tiene que ver con las infracciones y cómo penalizarlas a los menores, mientras tanto teníamos un sistema de rehabilitación que no era tal, ¿verdad? Era un rompecabezas que se fue armando durante muchos años, que lo que menos hacía era, en ese lugar donde teóricamente, entre comillas, tendrían que rehabilitarse las personas o cumplir las penas las personas que cometían delitos, lo que menos hacían era eso. Entonces, la construcción del CIRPA, todo el proceso que se ha iniciado, que el CIRPA no es la construcción de un organismo más, es la construcción para nosotros del organismo que realmente a partir de ahora tenemos para poder enfrentar de manera seria la rehabilitación de los que están en conflictos con la ley, los menores que están en conflicto con la ley. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos que la construcción de este primer sistema, de 118 plazas aproximadamente, la del segundo centro, que va a ser seguramente el año que viene, estamos abordando por primera vez el problema en forma integral, no solo modificando los aspectos infraccional, ¿verdad? No solo desde el punto de vista del código, sino también desde el punto de vista de la realidad, porque la realidad nos pasaba por arriba. Yo estuve en la Colonia Berro, le puedo asegurar que en algunos de los hogares de la Colonia Berro, sobre todo el SER, es imposible que allí alguien pueda, no solo rehabilitar, estar 20 de 24 horas al día como están, ¿no? En lugares que son poco más que jaula, o casi que jaula. Claro. Entonces, con esa realidad, por más que podemos adornarla, discutir hasta el cansancio,
pero no resolvemos el problema de fondo, que es el que más nos preocupa a todos. Diputado, lo consulto por otra de las medidas de este primer paquete de 4 medidas, que es la posibilidad de internar a los adictos a la pasta base. No sé si el término correcto es internación compulsiva, porque no lo maneja en ningún momento el texto, ¿verdad? No. De esa manera. No, en realidad es atención en forma diferencial de los casos más graves de adicción. El artículo 4 del proyecto que ingresa al Parlamento establece un procedimiento, digamos, de cómo se accionaría y en qué casos se actuaría. Particularmente habla, en este caso, es para aquellos casos que están en situación en la vía, en la calle, ¿verdad?, en la vía pública, o en lugares privados no habitables. Se trata de tratar de los casos que se dan de personas que están en un estado muy avanzado de adicciones, situaciones, bueno, que es la que más preocupa a la gente, ¿verdad? Ahí hay un protocolo que establece el mismo articulado de la ley de cómo actuar. Y a mí me parece importante que lo que establece bien claro la ley, que en todo ese proceso de actuación, el responsable final de dicha internación es el juez, ¿verdad? Siempre se está bajo, digamos, observación y decisión de la justicia, porque establece un proceso, en primer caso, de levantar de la vía pública a aquellas personas que estén en esas situaciones. Segundo, en un plazo no mayor a 24 horas, se lo interna en un lugar transitorio donde se le chequea y a partir del informe técnico, el juez dispondrá si esa persona necesita una internación real para enfrentar dicha situación o era una persona que estaba alcoholizada. ¿Esto corre para menores y para mayores? Esto corre para todos. Bien. ¿En base a qué circunstancias el juez de la causa puede disponer que continúe la internación? Y bueno, en circunstancias que el informe técnico establezca la necesidad de un seguimiento mayor de que el de 24 horas, ¿verdad? En los casos de adicciones extremas, ¿verdad?, ya en situaciones muy complejas. Hay otro aspecto que no ingresó en estos 4 proyectos, pero sí está dentro de los proyectos y las propuestas que van a seguir incorporándose al paquete de la estrategia por la vida y la convivencia, que es el que tiene que ver con las faltas, ¿verdad? Prácticamente en nuestro país todo lo que tiene que ver con tribunal de faltas o digamos el atender las faltas como parte, y nosotros lo visualizamos como parte de un escalón previo a lo que tiene que ver con los delitos, ¿verdad? Y se van a reincorporar algunas faltas que estén directamente relacionadas con la convivencia ciudadana. Voy a poner un ejemplo. ¿Consumo de alcohol y de drogas en la vía pública puede ser una falta? Puede ser una falta, lo que tiene que ver con desparramar el residuo, tirar los residuos de un contenedor expresamente en la vía pública, una falta. Todo lo que tenga que ver con atentar contra la autoridad, una falta. Se trata de establecer nuevamente ese primer escalón como parte o como sostén del otro, como decir, bueno, cuando acá nosotros estamos muy preocupados con la convivencia ciudadana, con los espacios públicos, que los espacios públicos nos pertenecen a todos los ciudadanos y no puede ser que en determinados lugares la familia, los vecinos que históricamente iban a esos espacios a tomar mate, a recrearse, a llevarse un niño, por la vía del miedo, por la vía de las realidades que se han ido dando, esos espacios hoy son parte de gente que lo utiliza para no convivir, sino para todo lo contrario. Entonces, esto de la falta nosotros le damos también una importancia, y por eso lo incorporamos como una medida necesaria en este paquete. Claro, diputado, el tema es que, por ejemplo, pueden haber varias situaciones dentro de lo que usted describe. Por ejemplo, una persona puede llegar a resistir el traslado, ¿verdad? Sí, se pueden dar esas situaciones. Eso tú me lo dices en el caso de... En el caso, sí, de consumo de drogas, sí.
por eso los responsables de esa... siempre va a estar el Ministerio del Interior, va a ser un policía el que va a conducir, ¿verdad?, junto con técnicos del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, en caso que sean esas situaciones, sí van a estar previamente previstas. Ahora, ¿esto se había eliminado en qué año? ¿Perdón? ¿Se habían eliminado? ¿El tema de la falta? Sí. Sí, se había eliminado por la vía de los hechos. En realidad, al no existir juzgado de falta... Bueno, se habían eliminado los juzgados. Exactamente. Esto había quedado bajo la órbita de los juzgados penales, ¿verdad? Obviamente, los juzgados penales, con el desborde de actuaciones que han tenido, por la vía de los hechos quedaron fuera se fueron descontextualizando, ¿verdad? Ahora la necesidad y esto... No, pero se hizo una lectura de que se había cometido un error la lectura es que hay que creo que se va a recomponer por un lado la creación de un juzgado de falta, ¿verdad? Por el desborde que tienen los juzgados penales. Eso seguramente se determinará con mayor claridad en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Pero creo que va a ir por ahí la solución. Bien, diputado, le agradecemos mucho estos minutos. Obviamente este tema y esta estrategia general por la vida y la convivencia como lo presenta el Poder Ejecutivo va a dar bastante más letra para seguir conversando, pero por ahora le agradecemos. Diputado, una última consulta. ¿Van a ingresar los 4 proyectos por diputados o por Senado, o cómo es la distribución del trabajo? Los 4 proyectos ingresaron ayer a la Asamblea General. Luego el presidente de la Asamblea General distribuye los proyectos. Seguramente vayan 2 a cada cámara, ¿verdad? En el caso del proyecto que tiene que ver con el Fondo para las Víctimas, ¿verdad?, de la violencia, sí. Ese proyecto ya en la Comisión de Constitución y Código está agendado sin que haya ingresado, ya lo agendamos el martes, porque hay un proyecto anterior que había ingresado el Partido Colorado y acordamos abordarlo juntos, ¿verdad? Por lo tanto, el proyecto de ley que está ingresando, va a ingresar formalmente en la primera sesión del mes de julio, el martes, ahí va a pasar a comisión y el miércoles ya hay un proyecto de estos 4 que ya lo empezamos a tratar, que es el que tiene que ver con el Fondo de las Víctimas. Los otros en este momento no sabría decirle qué proyecto va a cada cámara. El que sí le puedo decir que el del Fondo de las Víctimas va a diputado. Va a haber otro más que va a ir a diputado y otros 2 que van para el Senado. Gracias por estos minutos. Ha sido un gusto, gracias a ustedes. Muy amable, el diputado Aníbal Pereira del MPP del Frente Amplio.